Ok, bueno, pues buenas tardes, vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Hoy vamos a hablar de las fortalezas del carácter. Y bueno, este tema es bastante amplio, yo creo que sí nos va a tomar algunas semanas pues para poder irlo como desmenuzando, y irlo abordando como debemos hacerlo, porque se habla mucho del carácter, pero realmente no es que tengamos como claro de qué estamos hablando cuando hablamos del carácter y qué diferencias puede haber entre lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad, que si bien las utilizamos como sinónimos, pues bueno, sí tienen sus diferencias y creo que sí debemos como definir claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de ellas. Entonces vamos a partir de tratar de explicar un poco qué es primero el temperamento para que podamos realmente conocer un poquito qué sucede cuando nos comportamos o reaccionamos de determinada manera frente a ciertos estímulos. Se ha estudiado mucho el desarrollo de la personalidad. Hay varias teorías que abordan el desarrollo de la personalidad y existe como mucha información. Igual, si alguien está interesado, bueno, le puedo pasar como algunos libros que podamos ir revisando para ver cómo se va desarrollando. Pero bueno, una de las bases de la personalidad es el temperamento. Y nosotros ya estamos genéticamente determinados para comportarnos de determinada manera desde el momento de la concepción, desde que estamos en la panza de la mamá. Ustedes, bueno, las que son mamás, se habrán dado cuenta, las que han tenido varios bebés, varias gestaciones, que de repente hay bebés que son como muy inquietos desde que están en la panza de la mamá. Hay otros que no, que son muy tranquilos. Hay mamás que dicen, no, bueno, es que el embarazo de mi hija fue como muy tranquilo, ¿no? De allá desde que estaba en la panza, se veía que iba a ser como muy tranquila, no iba a dar lata, ¿no? Pero mi hijo, desde que estaba en la panza, bueno, pues sí pataleaba y no me dejaba y todo el tiempo se estaba moviendo y hacía esto y hacía aquello. Bueno, esos son elementos que ya están genéticamente determinados. Cuando uno ya nace, cuando apareces en el mundo, ya traes como una carga genética que está determinada, que va a determinar ciertos comportamientos. Vemos que hay bebés recién nacidos que son como muy avivados en el sentido de que todo observan y son como muy curiosos y empiezan como a interactuar rápidamente con el entorno y todo el tiempo quieren estar tocando y todo el tiempo se acercan con la gente y les dan los brazos y son como muy espontáneos. Y hay otros bebés que por el contrario son como un poco más retraídos, tienden a socializar poco, a establecer un poco contacto con el exterior, les cuesta como mucho trabajo el contacto físico, generalmente nada más quieren estar como pegados a la mamá, y todo eso se va observando desde antes de que el bebé tenga un lenguaje desarrollado, ¿no? Ya vemos que pues, hay quienes ya están como muy definidos en su temperamento desde que son muy pequeñitos, ¿no? Había en la Grecia antigua quienes hasta hablaban, por ejemplo, de los diferentes tipos de temperamentos, ¿no? Y lo definían en una clasificación de cuatro tipos de temperamento que eran los coléricos, los flemáticos, los melancólicos y los sanguíneos. Ya trataban como de describir en ese momento cómo las personas se comportaban de acuerdo a lo que se pensaba en ese momento que eran como los fluidos que más estaban en el cuerpo de las personas y eso hacía que se comportaran de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, los melancólicos, ¿no? Que melancolía viene de melano, que quiere decir negro, y colae, que quiere decir bilis. Entonces, la melanocolae o la bilis negra era ese líquido que podía estar en el cuerpo y que hacía que las personas tendieran más hacia la meditación, hacia estar ensimismadas, hacia platicar poco con las personas, estar en la contemplación, ¿no? Y entonces, eso hacía pues que estas personalidades fueran como aisladas, fueran como hasta cierto punto tristonas, ¿no? Porque había esta sustancia en su cuerpo que los hacía comportarse de esa manera.
¿no? Es más, durante la colonización, durante la evangelización en muchos países, sobre todo en África, se hablaba, por ejemplo, de que había un demonio, que si no mal recuerdo, era Aseria, que ese demonio es el demonio del mediodía. Entonces, cuando los monjes salían al desierto a predicar, a la asedia o el demonio del mediodía, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, los invadía, tiene un nombre eso, cuando se te mete un espíritu, los poseía, y entonces ellos quedaban melancólicos, y entonces estos monjes, pues se metían en su celda y ahí se quedaban, y ahí se dedicaban a la lectura, a la escritura, a la contemplación, a la meditación, hasta que, pues, morían, ¿no? Entonces, a esto después ya se conoció como una enfermedad conocida como melancolía, que con el paso del tiempo fue descrita ya como un cuadro depresivo mayor. Bueno, eso no tiene que ver, pero bueno, es interesante para que lo conozcan. Pero bueno, se hablaba de que existen estos humores en el cuerpo y esos humores daban ciertos temperamentos. Entonces, el temperamento melancólico era un temperamento un poco más, tendiente a la tristeza. El colérico, como su nombre lo dice, pues son personas altamente explosivas, que de repente tienden a enojarse muy fácil, que es difícil, son de difícil trato, ¿no? Son de feos modos, y entonces, bueno, esos son como los coléricos. Y así es como se fue clasificando los diferentes temperamentos. Pero bueno, como yo lo decía hace un momento, ese temperamento ya está determinado genéticamente. Ya sabemos hoy que no existen humores, ¿no? Que no existen líquidos en el cuerpo que está, bueno, sí existen, pero bueno, no te da como esa consecuencia de que determinen tu personalidad, pero sí nos damos cuenta que los pequeños, de los bebés, empiezan a tener un cierto tipo de comportamiento que no está determinado por el contexto, porque pues están recién nacidos, tienen unos meses en el mundo y pues obviamente no es algo que hayan aprendido de la familia, es algo que ellos ya traían. Por eso los bebés que son risueños, los bebés que son alegres, los bebés que son sonrientes, van a ser adultos con esas mismas características, porque eso ya lo traen desde que nacieron. Y claro, tiene que ver un poco la herencia genética de los padres. Igual, los bebés que desde pequeñitos han sido como muy huraños o muy enojones o muy explosivos, van a ser adultos con esas mismas características. Es decir, eso difícilmente se va a ir modificando a menos que exista ya como una modificación consciente de su conducta, pero si no, bueno, pues son respuestas conductuales que van a seguir teniendo a lo largo de la vida. No se van a cambiar. Entonces, si te casaste con una o con un jovencito gruñón, no esperes que con los años mejore. O sea, eso va a tender más bien a empeorar más que a mejorar. Entonces, eso es el temperamento. Y esa es la base de lo que posteriormente va a ser el carácter. Y el carácter sí es un elemento ya socializado, es decir, yo ya nací con ciertas características que podían definirse como conductuales, por decirlo de alguna manera, y que después va con la socialización, con la interacción con el mundo adulto, voy a ir moldeando para ir formando mi carácter. Es decir, es ahí donde nos vamos a ir enfocando en esta sesión y en las próximas hasta que terminemos, son un montón de diapositivas. Vamos a ir entendiendo un poco que el carácter tiene que ver más con una cuestión de aprendizaje, de lo que el niño observa en su entorno, porque ya son elementos que pueden ser tanto positivos como negativos y que va a irlos absorbiendo a partir de lo que va escuchando, va vivenciando, va viendo. Por ejemplo, hay familias que tienden a ser muy fiesteras, por ejemplo, y todos los fines de semana tienen reuniones, tienen fiestas, hay gente en casa, hay pláticas, hay risas, hay música, hay todo. Entonces, esto el niño desde pequeño lo va como absorbiendo, va viendo que es como parte de su naturaleza, de lo que él vive cotidianamente, y eso va a hacer que también él vaya desarrollando como esa misma característica de lo que observó. Claro, no es como que forzosamente va a ser así, pero generalmente tiende a ser de esa manera. Igual hay familias que tienden a ser un poco más reservadas, a estar más encerradas en su casa, dedicarse a la lectura, a ver la televisión o a estar con poca gente, y eso va a hacer que los niños también se adapten a esta nueva circunstancia de vida y por eso es que vayan generando también esta conducta, este carácter. Bueno, hablaba hace un rato de que el carácter tiene tanto elementos positivos como negativos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que el programa de AA, Alcohólicos Anónimos,
ha desarrollado todo un tema que se llama, que tiene que ver con el carácter, que son los o las, ay, se me fue el nombre, defectos de carácter. Los defectos de carácter, que no es otra cosa que los pecados capitales, ¿no? La envidia, la gula, la avaricia, la soberbia, la vanidad. Esos los conocen como los defectos de carácter. Y ante esos defectos de carácter, utilizan como estas fortalezas que son la templanza y todo eso. Pero bueno, hoy vamos a ver 24 fortalezas de carácter y lo que vamos a ir analizando es si las poseemos o no las poseemos y si las tenemos en una mayor cuantía o en una menor cuantía y si no las tenemos también, pues bueno, hay que empezar a poner atención y ver cómo los vamos a ir desarrollando a lo largo del proceso de vida. Bueno, entonces ya tenemos definida el temperamento y el carácter. Y esas dos partes junto con la interacción social, van a dar lo que se conoce hoy como la personalidad. Es decir, la personalidad no es un núcleo con el que nacemos, sino que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Por eso no podemos decir que un niño tiene un trastorno de la personalidad. Eso es imposible porque su personalidad apenas se va a ir formando y a veces pueden pasar muchos años. Uno, a veces decían, es que en la adolescencia, no, a veces pueden pasar muchos más años para que realmente podamos empezar a observar un elemento ya constante en la personalidad de un sujeto. No todos vamos a desarrollar nuestra personalidad al mismo ritmo. Va a haber factores que puedan a lo mejor favorecer el desarrollo de la personalidad o impedirlo. Ahora bien, la personalidad desde mi perspectiva muy particular es un proceso de adaptación al entorno. Es decir, es una respuesta, es una forma en la que yo trato de adaptarme a este entorno. Por eso es que en distintos contextos vamos a encontrar más o menos tipos de personalidad que en otros, que es lo que vemos, por ejemplo, en nuestro país, en México. Venimos de una sociedad bastante como conflictiva, con muchos problemas sociales, y eso genera que las personalidades que más vamos a observar en estos contextos sean las que se van a adaptar mejor a estas situaciones, como los narcisistas, por ejemplo, como los histriónicos, como los trastornos límites de la personalidad. Es decir, son simplemente elementos adaptativos a un contexto determinado. No podemos poner una etiqueta como positiva o negativa, simplemente son formas en las que nos vamos a enfrentar a un contexto que puede ser muy agradable o muy desagradable, pero pues eso ya no lo determinamos nosotros y simplemente estamos respondiendo a ese tipo de estímulos que recibimos desde que somos pequeños. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con los mensajes que nos dan. Si en nuestra familia siempre se ha favorecido una idea de que robar es algo bueno, o la gente que apenas lo escuché ayer, ¿no? Que alguien decía, es que él sí la supo hacer cuando hablábamos de algo negativo, como de robar. Entonces, el mensaje que estás dando es contradictorio, o sea, una persona que sí sabe robar es una mejor persona. Entonces, ahí es cuando el niño empieza como a absorber esos pequeños mensajes que le vamos mandando y es ahí como también eso va a ayudar a conformar la personalidad. Por eso, aguas con lo que vayamos a decir delante de los niños, porque son como esponjitas que absorben todo y ellos van creando sus propias hipótesis de lo que debe ser, de lo que es ideal. Hace unos años empezó a estar de moda las narcoseries. Veíamos cómo de repente estaba El Señor de los Cielos o estaba La Reina del Sur y entre otras series, novelas, donde pues se exaltaba un poco la figura de lo que es el narcotraficante y eso hacía que pues obviamente los niños también empezaron a absorber eso, pues el niño utiliza el juego como un medio de socialización, entonces ¿qué va a hacer? Va a jugar a lo que la mamá está viendo en la tele y ¿qué es lo que está viendo? Pues está viendo que hay unas personas que se dedican a algo que a lo mejor ni siquiera saben qué es, pero como a la mamá le gusta, tienden a idealizarlo y entonces también empiezan a jugar a que son ese tipo de personajes. Por eso también debemos de supervisar adecuadamente qué tipo de contenido es el que le estamos mostrando a los niños porque ellos lo absorben y muchas veces no tienen la capacidad para diferenciar si eso es algo noble o es algo que les puede generar un conflicto. Bueno, ok, vamos a pasar a la
Siguiente diapositiva. Bien, vamos a empezar con las fortalezas del carácter. El carácter tiene diferentes acepciones, diferentes definiciones, y aquí vamos a ver cómo las fortalezas o las virtudes o los valores se van a ir dividiendo de acuerdo al contexto social. Por eso vamos a empezar con las fortalezas cognitivas. La cognición no es otra cosa que el resultado de todos nuestros procesamientos mentales. Tenemos un montón de procesos mentales que nos ayudan a aprender, a comprender, a entender la realidad. Y esos procesos mentales nos ayudan a poder relacionarnos con nuestra comunidad, con nuestro contexto social. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? La memoria. Sin memoria no podríamos relacionarnos con nadie porque se nos olvidaría todo. El lenguaje, la atención, el pensamiento, la capacidad de juicio crítico, el movimiento voluntario, esta cuestión, por ejemplo, que los animales, el movimiento es algo muy típico de los animales y de los seres vivos, pero el movimiento voluntario sí es un elemento ya un poco más especializado. Podemos a lo mejor enseñar o entrenar a un animal a que utilice una herramienta, pero de manera natural un animal no va a utilizar un taladro de la forma correcta porque no tiene los demás procesos que le ayuden a empezar a tejer todo el entramado de que para qué sirve esto. Aunque si bien es cierto, hemos visto que existen animales que utilizan algunas cosas que encuentran en la naturaleza y las utilizan como una herramienta, pero en realidad no es que sea una herramienta para ellos. Ese concepto es un concepto ya construido socialmente. Pero bueno, estas fortalezas cognitivas van a servir para adquirir y usar lo que vamos aprendiendo, el saber en general. La primera de ellas es la creatividad. Y aquí sí vamos a detenernos un momento, porque esto es algo que ya está determinado por la especie. Cuando tú ves a un niño jugar, que agarra una caja de zapatos y agarra alguna otra cosa que encuentra y empieza a crear un juego en base a lo que tiene en ese momento, ese es un proceso de creatividad. Es decir, a partir de lo que encontró, a lo que tiene a la mano, empieza a diseñar toda una serie de elementos que están solamente dentro de su cabeza y empieza a utilizarlos para poder generar el juego. Por eso es tan importante que los niños jueguen. Yo sé que existen muchas discusiones entre cómo debería de ser el aprendizaje de los niños. Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que cualquier modelo que funcione y sea exitoso en cuanto a la enseñanza y aprendizaje, tiene que utilizar el juego como una base de su estructura, porque el juego es lo que determina el desarrollo de la creatividad y después va a desarrollar el interés por descubrir cosas. Si yo le empiezo a coartar, si yo le empiezo a limitar la creatividad al niño, también estoy limitando los demás procesos mentales. Por eso es bien importante que el niño juegue. O sea, los niños tienen que jugar, tienen que expresar, tienen que inventar, tienen que crear, tienen que desarmar, tienen que romper. Esa es la parte básica de su proceso de descubrimiento. Pero si yo lo siento, yo le digo que se calle, yo le digo que haga lo que yo digo, como yo lo digo, difícilmente el niño va a empezar a desarrollar esa parte creativa. Claro, tampoco se trata de que lo deje libremente así, a que haga lo que quiere y haga un destrozo. Pero sí debe haber en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un modelo que pueda realmente ser significativo para él, debe de haber justamente una base estructural de que la creatividad va a formar todas las demás áreas. Y a partir de esa base, ¿cómo se dice? Bueno, ese centro, todas las demás áreas se van a ir insertando para que esto pueda convertirse en un proceso exitoso y tengamos un adulto que tenga una gran capacidad de resolver situaciones que se le van presentando. Bueno, la creatividad por eso es tan importante. Tiene que ver con la originalidad y la capacidad de adaptación que nosotros tenemos. Ponemos el ejemplo del niño. O sea, el niño utiliza dos piedras y esas dos piedras se convierten en automóviles, en motocicletas, en personas, en algo. En su cabeza él construye toda una relación y toda una historia en base a dos piedras. Esa es la capacidad que nosotros vamos desarrollando con la adaptación. Pero de repente, ¿qué le dice la mamá? Oye, deja esas piedras, te vas a enfermar. No, deja eso porque está sucio.
sí y no. Es decir, sí porque, bueno, pues a lo mejor sí están sucias. No, porque también estás limitando su capacidad de adaptarse al ambiente, su capacidad de adaptabilidad cognitiva, a la creación. Cuando nosotros le damos al niño una cosa ya hecha, ya creada, estamos un poco limitando esa capacidad. Aunque el niño es tan creativo que si tú le das algún juguete que ya está diseñado, él le va a encontrar un uso diferente, le va a cambiar las reglas al juego y va a decir, ahora se va a jugar de esta manera y ahora va a hacer esto. Está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando les damos el celular? ¿El celular ayuda a fomentar la creatividad del niño? No. ¿Por qué? Porque le estamos dando un producto ya terminado. Es decir, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Bueno, el niño ya se aprendió la canción y empieza a repetirlo, y empieza a repetir el video y empieza a repetir el video. Ok, eso le ayuda a fortalecer su memoria, a fortalecer su capacidad de recuerdo, a la anticipación. Pero de repente el niño empieza a generar algo que también nos pasa a nosotros como adultos. Nos ha pasado. Volteamos a ver el celular o prendemos el celular para ver la hora y no sé qué pasó, entramos como en un bucle espacio-temporal y después de una hora que apagamos el celular y lo dejamos a un lado y te acuerdas, ah, es que yo lo que quería era ver la hora. Ya viste el Facebook, ya viste el Instagram, ya te enteraste de los chismes de todo y no hiciste la tarea principal que era ver la hora. Nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque nos enajena. Entonces, eso hace que el niño pierda esa capacidad de creatividad. Y entonces empiece a desarrollar un carácter o a desarrollar un carácter que puede ser a lo mejor hasta agresivo, porque se hace adicto a eso. Él quiere seguir teniendo como el mismo estímulo de la música, de la luz, de los movimientos, de lo mismo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y una vez que se lo quitas, entonces el niño entra como un cuadro de abstinencia, digo yo, porque pues, se ponen como locos cuando les quitas a los niños pequeñitos, bueno, y a los grandes también, les quitas el celular y se ponen como locos porque entonces están como en esta parte, les decía yo, en abstinencia, donde se enojan, donde te dicen de cosas, donde se te van a los golpes, porque les quitaste como su adicción, como al adicto cuando le quitas la droga, así entran en esos cuadros. Por eso yo sí creo que siempre hay que limitar muchísimo el uso de estas tecnologías en los niños hasta que ya realmente podamos ver que tienen un control cognitivo mayor, que a veces eso va a ser hasta los 30, ¿no? No esperemos que sea tan pronto, pero bueno, la creatividad es de las principales fortalezas cognitivas. Ahora, yo les pregunto, no para que me contesten, sino para que ustedes mismos se lo contesten. ¿Son creativos? Es decir, si yo les pusiera en este momento unos colores, unos plumones y unas hojas, ¿serían capaces de crear algo a partir de eso? ¿O les costaría trabajo como de repente pensar, ah, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? No, mejor tú dime, ah, es que yo no soy bueno para dibujar, es que como poniendo todas estas justificaciones y pretextos para no desarrollar la creatividad. Si no lo hacemos en esta etapa, creo que es un buen momento para detenernos y agarrar una hoja y unos colores y empezar a desarrollar todo lo que traemos en nuestra cabeza. Y no hagamos un diagrama y un cuadro y un mapa mental. Hagamos un dibujo libre, espontáneo, de decir, a ver, esto es lo que está en mi cabeza, vamos a ver si lo puedo plasmar. Y si no, pues también podemos empezar a tener ejercicios que nos ayuden a desarrollar la creatividad. Hay ejercicios que nos ayudan, hay libros completos que nos ayudan a mejorar nuestra creatividad en las diferentes áreas, porque no solamente tiene que ver con el dibujo o con las artes, también tiene que ver con la resolución de conflictos. Y ahí es donde de repente nos atoramos. Es que hay un trafical y no puedo hacer esto, ya me enojé, ya me estoy golpeando con el de al lado, ya me estoy gritando, pero no le encuentro como una solución creativa a esto. Puede tener una solución muy creativa si nosotros empezamos como a desarrollar esa parte de nuestras fortalezas cognitivas, ¿ok? Bueno, si hay alguna duda, me van parando o me escriben en el chat y yo les voy leyendo. La otra tiene que ver con la curiosidad, que ya lo decíamos hace un momento. La creatividad desarrolla la curiosidad. Entonces, sí es bien importante que nosotros podamos tener esta creatividad para poder desarrollar nuestra curiosidad. ¿Cómo funciona tal cosa?
¿no? Y a veces ya estamos muy grandes y de repente descubrimos cosas que a nosotros nos parecen interesantísimas y que a lo mejor el de al lado te dice, ay, no manches, eso tiene más de 100 años que se descubrió. Sí, pero yo apenas lo descubrí, yo apenas entendí cómo es que funcionaba tal cosa, cómo le hace, ¿no? Vemos al niño que de repente se queda en la televisión y empieza a pensar cuando está muy pequeñito y cómo le hacen las personas para meterse a la caja esta y para poder estar ahí, ¿no? Y a veces hasta se asoman para ver si no están en la parte de atrás. Esa curiosidad es lo que nos va a ir desarrollando justamente este proceso. Bueno, la creatividad nos va a ir desarrollando la curiosidad y viceversa. Que es, la curiosidad es el interés por el mundo y la apertura a nuevas ideas, a ver la forma, a los problemas desde una perspectiva distinta, que nos ayude justamente a crear cosas distintas. Muchos de los grandes descubrimientos, muchos, y no es que todos, se han dado justamente por la curiosidad y también por la necesidad, por la curiosidad de saber por qué pasaría si. Y ahí es donde vemos que los niños de repente son súper curiosos y súper creativos y les compras un coche bien bonito, carísimo, lo primero que hacen es desarmarlo porque quieren saber cómo funciona. Su curiosidad los lleva a eso. Claro, también de repente pues hay que limitarlo porque si no de repente pues quieren saber si el gato va a caer parado o no y lo tiran de la azotea, pues sí va a ser un poco peligroso. Pero sí podemos favorecer con una buena supervisión que esta curiosidad se vaya creando. Bueno, vamos con el pensamiento crítico. Esto ya es un proceso un poco más adulto, un poco más elaborado. El niño no lo tiene, lo vamos a ayudar a crearlo, que tiene que ver con el juicio. Juicio es la capacidad que nosotros tenemos para discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Por eso cuando de repente vemos que una persona sale desnuda a la calle, eso se llama error de juicio. No porque esté mal en sí, sino porque tiene que ver con un pensamiento crítico, de autocrítica, de decir, ah, ok, es que si yo salgo desnudo a la calle, la gente me va a ver, entonces me van a señalar, van a decir, me van a criticar, va a pasar esto, va a llegar la policía, me van a meter a la cárcel. Todo ese procesamiento que todos hacemos de manera automática, hay ciertas patologías mentales que no lo tienen tan desarrollado o se ha disminuido por el propio deterioro mental. Y eso hace que hay ciertas personas que tengan un error de juicio. Lo vemos, por ejemplo, cuando vamos envejeciendo. Nuestros errores de juicio se van volviendo cada vez más evidentes. Entonces, el juicio es parte de este pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad también de entender el mundo desde la perspectiva social. A eso se le llama objetividad. La objetividad también tiene que ver con el juicio y con un análisis desde lo racional. Y lo racional no tiene que ver mucho con el contexto, ¿no? Yo puedo decir que la pared que tengo aquí atrás es negra. Tal vez en mi pensamiento, en mi construcción social, así le puedo llamar, pero existe un pensamiento crítico que es compartido con el contexto donde a este color se le designa de otra manera. No es negro, es como, no sé, porque tampoco es blanco, es como rosa. Bueno, el caso es que el contexto va a determinar las cosas y yo lo que voy a hacer es aprenderlas. Yo no vengo a ponerle nombre nuevo a las cosas porque ya lo tienen. Lo que tengo que aprender es el nombre y el uso de los objetos para que yo pueda poder encajar en este nuevo contexto en el que me voy insertando y a partir de eso pueda yo tener un buen pensamiento crítico. Bueno, viene otro que también es bien importante, que es el amor por el aprendizaje, que la pasión por dominar nuevas habilidades o nuevos temas. Esta, les decía que también tiene que ver con la curiosidad y con la creatividad. El que yo de repente me interese de pequeño por los dinosaurios va a hacer que empiece a investigar y vemos que hay niños que se saben el nombre de todos los dinosaurios y en qué momento vivieron en la Tierra y cuánto medían y de qué colores eran. Y entonces el niño ya tiene un tema que le apasiona y al que se le ponga enfrente le va a ir contando. Y este se llama tal, y este es tal, y este está cual, y este vivió en tal etapa y en tal era, y pasó esto y luego esto, y se extinguieron por tal cosa. Ese es un proceso que todos traemos de manera natural cuando hay algo que nos interesa, pero no todos nos va a interesar lo mismo. No todos vamos a ser buenos en las matemáticas. A algunos les va a interesar la historia, la literatura, les va a interesar, sí, obviamente las matemáticas, ¿no? Otras cosas.
y va a depender de nuestros intereses cómo nosotros vamos a seguir desarrollando este amor por seguir aprendiendo, porque hay quienes llegan ya a un momento de su vida donde ya son profesionistas y quieren seguir aprendiendo cada vez más relacionados con el tema que les interesa. Y eso también es algo que debemos como promover y cultivar en nuestros niños. Bien, ¿no hay dudas? ¿Todo tranquilo? No, no hay nada en el chat. Ok. Y bueno, la última de nuestras fortalezas cognitivas es la perspectiva. Y este sí es un elemento bien interesante. Cuando tú ya desarrollaste el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad y el amor por el aprendizaje, ahora tienes la capacidad de poder diferenciar en base a lo que has observado a lo largo de tu vida, lo que está bien o lo que puede llevarte a un beneficio y lo que no te puede llevar a un beneficio. Esta perspectiva es una manera muy particular de percibir la realidad. Es decir, yo ya aprendí a mis 48 años que consumir drogas es malo, ¿ok? Ya lo vi, a lo mejor ya lo experimenté, ya vi consecuencias negativas, ya entendí cuál es el proceso que hace que las personas se deterioren a nivel mental, físico, familiar, ¿ok? Desde mi muy particular punto de vista, que es mi perspectiva, yo ya le podría decir a otras personas, mira, es que consumir drogas es malo por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, y te puede pasar aquello, aquello y esto y aquí lo de allá. Ok, esa capacidad de ver el cuadro completo no me la dio la experiencia directa, me la dio a lo mejor la experiencia o el aprendizaje vicario. Yo lo vi, yo vi que a otras personas les pasaban cosas malas. No necesito hacerlo para experimentarlo en carne propia. O sea, es decir, eso también a veces es muy salvaje, ¿no? Es que lo tiene que vivir, bueno, está bien, lo tiene que vivir, pero no es necesario. Tú puedes aprender por la experiencia, por lo que estás observando en los demás. A partir de ahí, ya puedo decirle al otro, no como consejero, pero sí como en base a mi experiencia, yo te puedo decir que esto está mal por esta razón. Ya dependerá del otro si toma el consejo o no lo toma. Esa perspectiva se va a ir desarrollando con el tiempo. Yo sé que muchas veces también nosotros pasamos por una etapa en la que éramos jóvenes e inexpertos y pensábamos que podíamos comernos el mundo a pedazos y tuvimos que aprender a la mala muchas de las situaciones que ya nos habían dicho que nos iban a pasar, pero pues como somos necios e inexpertos, pues tuvimos que pasar ciertas situaciones. Ahora, cuando se los decimos a los menores, pues también va a pasar lo mismo que pasó con nosotros, es decir, nos van a decir exactamente lo mismo y muchos de ellos pues, van a tener que vivir esa experiencia pues, a la mala, ¿no? Bueno, pero bueno, habrá algunos que sí puedan escuchar la perspectiva que tenemos de la vida y tal vez puedan evitarse ese tipo de sufrimientos. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente. Ya vimos las fortalezas cognitivas, ahora vamos a ir por nuestras fortalezas emocionales, el coraje, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Esto que te ayuda a salir adelante, esto que te ayuda, es como cuando te pican la cresta y dices, ¿cómo no voy a poder? Sí, sí puedo hacerlo. Sí.